día de hoy vamos a ver la guía número 6 de ejercicio de taller de geometría. En el cuadernillo de ejercicio está en la página 80, 81, 82. Y vamos a ver cómo se calculan los volúmenes de prismas y de cilindros. Ahora son prismas. Es bastante sencillo, mucho más sencillo que calcular el área. Recuerden que el área es calcular todas las caras exteriores que conforman este objeto. En cambio, el volumen, lo que significa primero es cuánto pueden contener, cuántos cubitos de 1 por 1 por 1 pueden contener. O también cuánto espacio ocupan en nuestro universo. Y es bastante sencillo. Se calcula el área de la base y se multiplica por la altura. No importa que esté oblicuo, siempre es lo mismo. El área de la base por la altura. En este caso, tengo una base que es de 30 por 35. ¿Qué significa eso? Solamente analizar qué significa eso. ¿Qué tipo de base es? ¿Qué figura es la base? ¿Es un cuadrado? ¿Qué tipo de base tengo? Pueden responder por el chat o pueden responder por el micrófono, si no importa. ¿Sí? No es cuadrada. Ricardo dice que es cuadrada, pero hay casi pareciera ser cuadrado por la forma, ¿cierto? Sí, Elena, es rectangular porque si yo miro las medidas, un lado mide 30 y el otro mide 35, entonces un lado es más largo que el otro, por lo tanto ya no sería un cuadrado, sería un rectángulo. Pero el área del rectángulo es lo mismo que el área del cuadrado. Se multiplica lado por lado. En este caso, sería el área de la base, 30 por 35. Yo lo puedo calcular y encontrar el número, ¿cierto? Y después lo tengo que multiplicar por la altura. Y ahí voy a tener el volumen de todo este prisma. ¿Sí? Entonces aquí puede ser fácil. Voy a darlo vuelta, porque es más fácil a este lado. ¿Cierto? Cuando hay un 0 aquí, 0 por 5, 0, 0 por 3, 0, dejo un espacio, 3 por 5, 15, reservo una, 3 por 3 son 9 y la reserva son 10. Somos 0, 5, 0. Entonces solamente el área, es decir, toda esta base donde se apoya este prisma, es de 1050 centímetros cuadrados. Y ahora falta multiplicarlo por la altura. Tengo los 1050 por 80. Cero, 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 cero. No. 8 por 0, 0. 5 por 8, 40. 0 por 4. 8 por 0, 0. Y las reservas son 4. Y 8 por 1, 8. Sumo. Y este sería el volumen. 84.000. ¿Y qué unidad de medida tiene ahora? Cuando es volumen, es centímetros cúbicos. Está elevado a 3 porque yo multipliqué 3 dimensiones. Multipliqué esa y esa. Por eso queda como elevado a 3. Acá ya tengo el área de una de las dos bases. Recuerden que hay dos bases, una arriba y una abajo, y cómo se reconocen las bases porque son paralelas una de la otra. Entonces, ya tengo el área de la base. ¿Qué falta? Multiplicar por la altura. En realidad este es el más fácil porque es 25 por 7. 7 por 5 son 35. 7 por 2, 14. 15, 16, 17. Entonces eso sería 175. ¿Y qué unidad de medida? Centímetros cúbicos. Y estaríamos listos con esa parte. Ahora, ¿se entendió esta pequeña parte? Este es como un pequeño recordatorio de cómo se calcula el volumen de un prisma. El área de la base por la altura. El área de la base por la altura. Aquí ya viene un poquito más complejo el problema. Resuelven los siguientes problemas.
comprueba tus resultados con una calculadora. Entonces dice, el volumen de un prisma de base rectangular es de 24 centímetros, es a 24 metros cúbicos. Si el largo de la base es 4 metros y su ancho es 3 metros, ¿cuál es la altura del prisma? Entonces, yo tengo un prisma con una base que es un rectángulo. Desde abajo. Y conozco las medidas del rectángulo. Dice que uno mide, el largo sería 4 metros, de la parte más larga. 4 metros. Y el ancho son 3 metros. Y tengo que buscar la altura de esta figura. La base, solo la base, ¿qué área tiene? La base tiene 3 por 4 son 12 metros cuadrados. Bien. Y ahora yo tengo que ver por cuánto lo multiplico para que me dé 24. Y Ricardo encontró ya la respuesta. Por 2. Yo sé que la base es 12, y si la altura fuera 2 metros de alto, 12 por 2 me dan los 24 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la altura del prisma? Respondo aquí. La altura del prisma es de 2 metros cuadrados. O sea, 2 metros. ¿No? Ahora, ¿a alguien se le hubiera ocurrido hacer eso? Ricardo, ¿qué pensó usted cuando dijo 2? ¿Cómo lo hizo usted? Multipliqué el 4 por 3 y vi que era 12 y vi cuánto le faltaba al 24 en la tabla. Bien, ¿Cuánto me da multiplicado? muy bien. Este está un poquito más complicado. Dice, ¿cuántos cubitos de 2,5 centímetros de arista caben en un prisma de base cuadrada si la arista de la base mide 5 centímetros y la altura mide 10 centímetros? ¿Cómo lo supo Elena? Elena dice que son 100. Porque la base si mide 5 serían 25 y luego solamente le agrego el 0 y son 250. Ya. Y luego Usted calculó primero el volumen. 2,5 por 100 me da 250. Ya, usted primero calculó el volumen del grande. Que el grande tiene 5 por 5, ¿cierto? Usted dijo, 25. Por la altura, que la altura es 10, me da 250. Es decir, este tiene 250 centímetros cuadrados de volumen. Y luego lo multiplico. Y ya. Ya, y usted, pero tomó en consideración que estos eran cubitos, ¿sí? Y me preguntan, ¿cuántos de estos cubitos caen aquí? Esos son cúbicos. A ver qué dice el chat. Ya. Pero veamos cuánto espacio ocupa un cubito. Yo sé que este es todo el espacio que tengo disponible. ¿Estamos bien? Pero ¿cuánto espacio ocupa un cubito? ¿Cómo yo encuentro el volumen de un cubito? 2,5, 2,5 y para arriba también es 2,5. ¿Sí? Entonces había que calcular el volumen del cubito también para saber cuántos cubitos caen dentro de eso. ¿Sí? Multiplicamos 2,5 por 2,5 por 2,5. Y esto lo voy a hacer con pillería, lo voy a hacer con calculadora, porque si no nos vamos a demorar toda la clase. Solo multiplicar. Me da
15,625 centímetros cúbicos. Entonces, eso es lo que ocupa un cubito. Y yo tengo disponible 250. ¿Sí? Entonces, si yo lo multiplico por 100 cubitos, usted decía 100, ¿cierto? 15,625. Lo voy a multiplicar por 100 cubitos para ver si caen dentro de eso que yo tengo disponible. Y a multiplicar por 100, había una técnica de correr la coma. ¿Cuántas veces se corre la coma? 2 veces. 2 veces. Entonces voy a multiplicar y la voy a correr 2 veces. Necesito 1562 centímetros cúbicos. Entonces es mucho 100. No caen 100. ¿Cuántos caerán? ¿Qué operación hago para saber cuántos caen? Dividir. Ya, aquí tengo que dividir. ¿Qué tengo que dividir? El 250 en el 15,625. Bien. Lo que en realidad estoy haciendo es que yo me imagino que ya tengo y conozco este prisma. Y yo sé que este prisma, dentro hay 250 centímetros cúbicos. Y yo lo voy a dividir en cubitos de 15,625 centímetros cúbicos. Lo voy a trozar a esto, para saber cuánto Caben cae. 16 cubitos. Lo saco con calculadora, ¿cierto? Sí. Pero no importa. Pero es que, ¿sabe por qué le preguntaba? Porque quería saber los decimales. ¿Caen 16 como algo o 16 justo? 16 justo, según la calculadora. Ya, según la calculadora caen 16 justo. Ya lo voy a comprobar por si acaso nomás. 15,625. Sí, caen 16, justito, justito. Ya. ¿A alguien se le ocurrió de otra forma? Porque hay otra forma de hacerlo. ¿A alguien se le ocurre de otra forma? Que sea más fácil. Yo encontré una forma más fácil. Ya. A alguien pudo haberse le ocurrido otra forma. Y es que yo conozco que la base mide 5 centímetros. Yo pensé que esta se le iba a ocurrir a usted, ¿eh? Yo tengo 5 centímetros para acá y 5 centímetros para allá. Y yo sé que los cubitos, a ver, a lo mejor a alguien ya se le ocurrió. Entonces, los cubitos dicen que miden 2,5 la arista, es decir, si este mide 5 centímetros, este igual, ¿cierto? Yo puedo dibujar dentro de esta base los cubitos que me dieron como objetivo, para saber cuántos de estos cubitos caen. Entonces, yo puedo esto partirlo a la mitad, ¿cierto? Este igual lo tengo partido a la mitad. También y también. Entonces, quedan cubitos adentro de 2,5, 2,5 y 2,5. Estoy colocando los cubitos dentro del prisma que me dieron grande. ¿Se entiende? Estoy dividiendo el grande en cubitos más pequeños. Ahora la altura. Veamos qué pasa con la altura. La altura de este prisma es de 10 centímetros. ¿Y la altura de los cubitos de cuánto es? De 2,5. Entonces yo digo 2,5, 5, 7,5
y al final hago 10. Voy a mover un poquito porque no me alcanzó el espacio. Ahí sí. Entonces, el original era de 10 de alto, 2,5, 2,5, 2,5, me falta un 2,5. ¿Cuántos cubitos de 2,5 cayeron hacia arriba? Yo sé que abajo hay 4 cubitos, pero hacia arriba, ¿cuántos cayeron? A ver, voy a completar la figura para que se lo imaginen mejor. Este es el prisma que me da. 16. ¿Ah? No, pues aquí 16. está. Sí, 16, pero lo que estoy preguntando es hacia arriba. ¿Cuántos cubitos hacia arriba me pueden dar? Hacia arriba, ¿cuántos niveles de cubitos hay? 4. 4. 4 por 4, 16. Entonces yo pensé que el colocar efectivamente los cubitos adentro de este prisma les iba a permitir darse cuenta de que abajo habían 4, 8, 12, 16. Yo coloco, ni siquiera tuve que hacer ningún cálculo, solamente tuve que dibujarlos. Y me puedo dar cuenta que tengo 16 cubitos. Ya, vamos a repasar la estrategia que usó Elena. Elena lo que hizo fue calcular el volumen de este grande y calculó 5 de largo por 5 son 25, por 10, 250 centímetros cúbicos. Ese es el completo. Cada uno de estos cubitos pequeños es de 2,5 por 2,5 por 2,5. Entonces, si yo calculo el volumen de uno solo, me dio 15, ya, chiquillos, por favor, si es que hay ruido en sus casas, silencien su micrófono, porque si no me desconcentra. Ya, 15,625. No. 15,625, ¿cierto? Un solo cubito. Entonces yo lo que puedo es dividir este gigante, todo esto lo voy a dividir, literalmente lo estoy dividiendo en cubitos de 16,625. Y la operación es división. Y me da justo el resultado 16. Es decir, 16 cuadritos caen aquí divididos. 16 cubitos caen dentro de esto. ¿Se entendió? Lo vimos de dos formas. Las dos formas están correctas. C. La altura de un prisma mide 10 centímetros y su base es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 8. ¿Cuál es su volumen? Entonces, yo lo dibujé botadito aquí mi prisma de base triangular y la base se la dibujé aquí. Este es un rectángulo de base, o sea, un prisma de base rectangular y el rectángulo es un triángulo rectángulo. Perdón, en la base es un triángulo rectángulo. Y me dice que un cateto mide 8, este será el 8. El más largo mide 8. Y el más pequeño mide 5. Y la altura, es decir, todo esto de alto, es de 10 centímetros. Entonces, ¿cómo se calcula primero el área de la base?
que es un triángulo. ¿Alguien se acuerda? El área del Base triángulo. por altura dividido 2. Bien. ¿Y tengo la base y tengo la altura? Sí. Sí, porque en el triángulo rectángulo los catetos son base y altura. Entonces sería base por altura, será 5 por 8 partido en 2. Y después lo multiplico, ya tengo el área de la base, que es eso, lo multiplico por 10. 5 por 8, 40, partido en 2 son 20, por 10, 200. La Elena se le había olvidado dividir por 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el volumen? El volumen es 200. Pero nos falta la unidad de medida. ¿Qué unidad de medida será? Centímetros y un 3 aquí. Centímetros cúbicos. Ya. Vamos a este desafío. Voy a eliminar esto. Dice, si el prisma de base A tiene la misma base que el B, pero tiene el triple de su altura, ¿qué puede decir del volumen del prisma A con respecto al volumen del prisma B? Se les tiene que ocurrir. Tienen exactamente la misma base. Dígame. Que el prisma es un tercio del prisma B. Y... O... Que el prisma B tiene 3 veces el volumen que el prisma A. Bien. ¿Y por qué? Porque dice que es el triple de su altura. No, pues sí, eso lo sabemos. Pero, ¿qué otro dato me permite hacer? Porque ese es uno de los dos datos. ¿Cuál es el otro dato que es importante? Porque mire, imagínense yo tengo un prisma así. Esa es la base. Y la altura es 1. ¿Sí? Y tengo otro prisma que la base es así. Y la altura es 3. ¿El volumen de acá es el triple del volumen de acá? ¿O este es un tercio de este? Aparte de la altura, ¿qué otro factor me permite concluir de que uno es más grande que el otro 3 veces? ¿Qué fue lo importante dentro de los datos? Lo puede leer de nuevo. Solo le quiero destacar. Lo que usted dijo está bien, pero solamente quiero destacar por qué. Acá, ¿se cumple esa regla? ¿Se cumple esto aquí? A ver, lo voy a hacer un poquito más extremo. Profe, me perdí. Ya. Lo que pasa es que este tiene altura 1. Y este tiene altura 3. ¿Sí? Imagínense que este tiene de largo 7 y de ancho 6. Yo calculo el volumen de este. Y acá, el área de acá es 4 centímetros cuadrados. La altura es el único factor que importó para saber y comparar que los dos son uno es más grande que el otro. ¿O qué otro factor, o qué otro es importante saber al comparar dos prismas, aparte de la altura? La base. Bien. Eso es importante en esto. Me dicen que tiene la misma base triangular. Si no tuviera la misma base, esto no funciona. Tienen que tener la misma base para yo poder compararlo en su altura. ¿Ya? Eso era lo que quería destacar. Pasamos al siguiente. Dice, una empresa que vende jugo de fruta en envases con forma de paralelepípedo recto de medidas 11, 6 y 15. Ya. ¿A alguien se le ocurre qué es el paralelepípedo recto?
Es como una caja rectangular. Sí, como las cajas de leche. La de litro es un paralelepípedo recto. Ese. O la caja de jugo, esa chiquitita. Aunque hay unas cajas de jugo media raras ahora, como así. O como salieron un tiempo unas que eran de base ancha. Ya, pero es esta en el fondo la caja de jugo de fruta. Y las medidas son 11, 6 y 15. Y se decide cambiar dichos envases por otros en donde disminuye el área de la base en un 10%, pero aumenta la altura en un 10%. ¿Qué habrá pasado? El nuevo envase, el volumen será mayor, menor que el antiguo o incluso igual que el antiguo. ¿Qué opinan? Primero opiniones nomás, no importa, todavía no vamos a hacer ningún cálculo. Opiniones. Disminuye. ¿Disminuye el volumen, dice usted? Sí. ¿Por qué? Ya. Si opinamos que disminuye, ¿cómo podríamos comprobar que disminuye? ¿Qué tenemos que hacer para comprobar nuestra teoría? Ya, Benjamín dice que disminuye. ¿Qué haríamos para comprobar nuestra teoría? Millaray. ¿Tiene alguna idea? Tengo una idea. No termino su clase, me voy a poder mañana a dar otra clase. Esa es mi idea. ¿Alguien? Entonces lo que podemos hacer para comprobar nuestra teoría es hacer los cálculos. Vamos a buscar el volumen del paralelepípedo. Lo voy a dibujar. Dice que tiene 11. Vamos a imaginar que es 11, 6. Y la altura es 15. ¿Sí? Ahí queda más o menos. ¿Cuánto es el volumen del grande? Entonces, tengo. Este vale 11. Este vale 6. Y este vale 15. Primero vamos a calcular el área de la base. Y esto que está abajo. Sería 11 por 6 son 66 centímetros cuadrados. Y la altura es 15. Sería 63. 66 por 15. 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. Espérenme. 6 por 5, 30. Y 3 son 60. Ay, me desconcentré. Me desconcentré. Otra vez. 66 por 15. 6 por 5 son 30, reservo 3, 6 por 5 son 30 y las reservas son 33. Ahí sí. 1 por 6, 6, 9, 9, 0, 990. Es decir, todo este grande tiene de volumen 990 centímetros. Consulta, que esto no tiene que ver con el ejercicio. ¿Alguien sabe cómo se calcula un litro de algo, de líquido, de leche, de jugo? ¿Cómo nació el Por el litro? volumen. Sí, ¿cómo nació el litro? Es un volumen, sí. ¿Cómo nace el volumen del litro? ¿A alguien se le ocurre?
¿Cómo sale el volumen de un litro? El volumen de un litro es lo que cae en una caja, en un prisma de base cuadrada que tiene base 10, ancho 10 y alto 10. Es un cubo, en donde todas sus medidas son 10 por 10 por 10. Y si yo multiplico 10 por 10 por 10, ¿cuánto me da? 100. 1000. No, pues si tengo que multiplicar 10 por 10 100. por 10, me da 1000 centímetros cúbicos. Eso es un litro. Si yo lo llevo al volumen, son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, dentro de esta caja, ¿por qué me acuerdo de esto? Casi cae un litro de jugo. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Ya, este es el envase que ellos tienen actualmente. Dice que el área de la base, es decir, esto de acá abajo, va a disminuir en un 10%. ¿Cuánto es un 10% de eso? Tengo que esa es el área de la base y voy a calcular cuánto es. ¿Cuánto va a quedar si disminuye en un 10%? ¿Qué porcentaje de la base va a quedar? Ya pues. Piensen. Tengo el 100%. ¿Ah? Tengo el 100% de la base. Todo esto equivale al 100% de la base. Y dice que hay que disminuir en un 10%. ¿Qué porcentaje de la base tiene que quedar? Un 90%. Lo que yo voy a dejar para mi envase va a ser un 90%. Entonces yo tengo que buscar el 90% de mi base. Es decir, 66 por 90 partido 100. ¿Sí? Simplifica, multiplico y divido por 10. 66 lo multiplico por 9. 59,94. No, 59,4. Ya, y ahora al dividirlo por 10 me queda 59,4. Esa va a ser la nueva base. Si yo voy a tener aquí un nuevo envase que lo voy a hacer de verde. La base va a ser un poquito más pequeña ahora. Chuta, esto fue me quedé mi envase. Ya, pero lo importante es que este envase, su área, es de 59,4. Y la altura, ¿qué pasó con la altura? Aumentó. Va a ser más alto ahora. No va a ser de 15 centímetros, va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? Va a aumentar 10%. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer ese aumento de 10%? ¿Cómo puedo calcular ese aumento de 10%? Tenía 15 centímetros de altura, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto voy a tener? ¿Qué porcentaje de la altura voy a tener? Si la aumenté al 100%. 110. Sí, pues si tenía un 100% y le aumenté un 10%, voy a tener un 110%. ¿Sí? Acá era lo contrario, pues le disminuí un 10%. Y entonces, ¿cómo se transforma esto? Esto es 110 partido 100 por 15. Voy a simplificar un poco. Tengo que multiplicar el 15 por 11 y después lo voy a dividir por 10. Me da 16,5. ¿Sí? Entonces, la altura nueva es de 16,5 centímetros. ¿Qué tengo que calcular ahora? Porque ¿qué estoy comparando en el fondo? Ya pues.
tengo que encontrar el volumen de esto, que es el área de la base por la altura. Ya el área de la base la tengo lista, por la altura que son 16,5. Entonces tengo que multiplicar 59.4 por los 16,5. ¿Cuánto me da? 59.4 por 16. No. 980.1. Bien, 980.1. Profesor, eso lo puso la Elena en el chat y lo dijo antes que el Gustavo. Ya. Entonces, ahora vamos a las preguntas. ¿El nuevo envase es mayor o menor que el antiguo? El volumen. Es menor. Claramente. Este 9.90, el otro 9.80. Si se mantiene el mismo precio, ¿es positivo esto para los consumidores? No, ¿Por qué no? porque trae menos. Bien. No. Porque trae menos jugo. Si menos volumen, menos jugo, puede caer dentro. Ya. ¿Se entendió? Traté de ser lo más sencillo posible. Con dibujito y todo. Ya. Una tina con forma de prisma tiene 150 centímetros de largo, 60 de ancho y 50 de largo. Entonces vamos a dibujar la tina. Entonces, vamos a dibujar la tina, solo por efectos prácticos, para que se la imaginen. Esa es la tina. Y dice que tiene 150 centímetros de largo, de ancho tiene 60 centímetros y de alto 50 centímetros. Y quiero saber cuántos litros de agua caen en la tina. ¿Qué hacemos? Sacar el volumen. Bien, sacar el volumen, vamos a multiplicar en la base, que es 150 por 60 por 50. Ya. ¿Qué lo sacó? 450.000. 450.000. ¿Ya? Ahora, está malo, pues no es 450.000. Me falta un 0. O sea, a mí me falta un 0. Ahí sí. Bueno, ahí sí, estaba 450. Ahora, ¿esos cuántos litros son? ¿Qué les dije yo del litro? ¿Cuántos centímetros cúbicos era un litro? Estos son centímetros cúbicos. ¿Se acuerdan? Lo dije hace poquito. Son 45.000 litros. Casi. Era, mire, un metro, o sea, un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos.
Entonces esto, ¿cuántos miles hay? Hay 450 miles. ¿Cuánto chocolate? Entonces, un litro son 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuántos litros hay aquí? Se puede dividir por 1000, ¿ya? O sea, querían 45 litros. No, hay que dividir por 1000. ¿Cuántos ceros tiene esto? 3 ceros. 3 ceros. Hay 450 litros posibles de caer en esta tina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, estamos de acuerdo. Ahora, él me dice, si se vierte agua hasta cierto nivel de la tina, no sé cuánto nivel de la tina voy a hacer, no sé si tengo 400 litros, yo sé que voy a colocar agua en la tina, ¿no? A ver, aquí va a estar el agua. ¿Cómo se distribuye el agua en la tina? ¿De forma pareja o irregular? Irregular. ¿En la tina? Si no hay nadie adentro, Deja. todavía no hay nadie adentro. Si no hay nadie adentro, se De supone que forma pareja. sí, él busca el nivel, ¿cierto? El agua busca el nivel. Depende de qué tan bueno sea el arquitecto, profe. No, pues, no importa que el arquitecto sea malo. El agua igual Y busca un si nivel. pone la tina chueca, No importa, el agua igual busca el nivel, sí, po. Quizás el nivel de la probablemente. tina con el nivel del agua no coincidan, pero ambos buscan quedar planitos. ¿Sí o no? Mire, fíjese, este arquitecto era medio malo. Pero el agua igual busca mantener su nivel, quedar como planita, ¿ya? Imagínense un vaso de agua. Yo tengo un vaso de agua, ¿cierto? Y yo lo dejo chueco. Lo tengo en la mano y lo tengo chueco. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua no queda chueca, pues. El agua busca el nivel. Así. A eso me refería. Ya. Entonces, tengo esta tina que tiene agua hasta cierto nivel y se mete un niño. Y aumenta este nivel 5 centímetros. Sube el agua 5 centímetros. ¿Cuál es el volumen del niño? Ah, ojo, el niño no queda una parte afuera del niño, se sumerge completamente. ¿Cuál es el volumen del niño? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién se le ocurre? ¿Salvar a ese niño porque se puede ahogar? No, está manteniendo la respiración. Lo que tienen que hacer es calcularlo rápido antes que se ahogue. ¿Dividir? No. ¿Por qué quiere ¿Multiplicar? Yo dividir? le preparo la tumba al niño, profe. Ya salven al niño antes de que se ahogue. ¿Cómo calcula ¿Multiplicar? el volumen de ese niño? Usando el agua que tengo ahí. ¿Y cómo subió su volumen? ¿Cómo subió su altura? ¿Cómo es eso? ¿Mm? Tengo un niño aquí sumergido y el agua subió de nivel. El agua subió de nivel. Ahora el nuevo nivel está aquí. ¿Cómo calculo el volumen solo del niño? Vamos, vamos. A ver, tengo una respuesta en el chat. Ojalá que no sea, obviamente, más chico que la tina. El niño no va a tener volumen de 450 litros. Ya, porque esto sucedió en la realidad. Esto es basado en hechos reales. Se puede hacer si es que uno lo hace en el experimento.
¿Un niño se murió haciendo este ejercicio? No, es un hecho histórico en el cual se descubrió esto. Es un hecho histórico. Ah, profe, me asusta. No sea mala gente. No, mire, lo que pasa es que había un personaje que tenía que descubrir, no me acuerdo bien la historia, pero lo que pasa es que esta persona tenía que descubrir si es que el rey le había mandado a hacer una corona a un herrero. Y no sabía si es que el herrero había utilizado todo el oro para hacer su corona o se había dejado parte del lingote de oro en el fondo para él. Y este personaje que no me acuerdo cómo se llama, voy a buscarlo. Cuando se metió a la tina y desplazó el agua, y el agua salió de la tina, se dio cuenta o se le ocurrió cómo poder calcular o saber si es que se había utilizado todo el lingote de oro en hacer la corona. Y dijo una palabra súper conocida. Dijo Eureka. Profe, Dígame. hay que hacer lo mismo que hicimos, pero ahora en vez de poner los 50 centímetros, solo multiplicarlo por 5. ¡Bien! ¡Yupi! ¿Por qué? Lo salvó, ¿por qué? Profe, no creo que el niño aguante la respiración más de 5 minutos, así Ya, que probablemente ese niño no esté vivo. pero hicimos el intento. Entonces hay que sacar los 5 centímetros de aquí. Voy a poner El- 5. 5 centímetros, ¿cierto? Sería, ¿y cómo encuentro la base de abajo? Multiplicando 150 por 60 y Bien. luego por 5. Sí, porque el niño fue el que hizo subir estos 5 centímetros. Por lo tanto, el niño son estos 5 centímetros de volumen, ¿cierto? Muy bien, Elena. Entonces, Yupi. multiplico 15 por 60 por 5 y me da 450, No, no, perdón, 45.000. 4.500, ¿no? 45.000. Estoy malo para la matemática hoy día. No, es que, ya, sí, 45.000, pero lo iba a pasar a litros. Estos son centímetros cúbicos del niño, y en litros, el niño mide, 45 litros. sí, 45 litros. Entonces, ¿cuál es el volumen del niño? Yo lo puedo expresar como el volumen del niño es de 45.000 centímetros cúbicos. No lo habíamos hecho. La directora de una escuela decidió que se construya un cajón de arena para que jueguen los niños de kinder. Luego consiguió que una empresa le donara 1.5 metros cúbicos de arena. La parvularia indicó que el cajón debía contener arena al menos hasta 30 centímetros de altura. Vamos a relatar la situación. Yo tengo un cajón de arena. Un cajón, y yo sé que aquí mínimo tiene que tener 30 centímetros de altura. Por todos lados, 30 centímetros de altura con arena. Y además que toda la arena que está dentro es 1.5 metros cúbicos de arena. ¿Qué problema tenemos con las unidades de medida? ¿Qué problema tenemos con las unidades de medida? Pueden hablar, la idea es que en taller hablen más que en clase de matemáticas. Que son dos unidades de medida diferentes, una es metros cúbicos y otra son centímetros. Bien, bien, Ricardo. Entonces siempre tenemos que tener, cuando trabajamos, una misma unidad de medida. ¿Y qué unidad de medida es más cómodo trabajar? ¿Metros o centímetros? ¿Centímetro? ¿Por qué?
Es que pueden ser ambas, pero depende de la razón que usted exprese, en la que usted va a usar, ¿ya? Yo usaría mejor metros, ¿ya? ¿Por qué? Porque si cambio esto a centímetros van a ser demasiados centímetros cúbicos. El número crece mucho. Y la idea es usar números pequeños para trabajar y así las multiplicaciones no den números tan grandes. ¿Y cómo paso de centímetros a metros? ¿100 centímetros equivale a 1 metro? 200 centímetros equivale a 2 metros. ¿Qué le pasó al centímetro para llegar a metro? ¿Se multiplicó o se dividió? ¿Se multiplicó? 1000 centímetros son 100 metros. Desde centímetro a metro, aquí el 100. ¿Qué le pasó al 100 para llegar a 1? ¿Qué Se dividió. operación? Se dividió. Bien. ¿Por cuánto? ¿Por 1? Si el 100 lo divido por 1 me queda 100. Ah, Pero estaba por ahí la idea. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 100. Bien, Amanda. Porque el 100 dividido 100, ahí me da 1. El 200 dividido 100, ahí me da 2. El 1000 dividido 100, ahí me da 10. Entonces, si yo quiero transformar de centímetros a metros, siempre tengo que dividir por 100. ¿Ya? Para que se acuerden. Y ahora lo contrario, si alguien dijera, ah, yo quiero pasar de metros a centímetros, ¿qué hay que hacer? En vez de dividir, No, multiplicar. multiplicar en 100. Bien. Imagínense, tengo 3 metros y yo los quiero transformar a centímetros, multiplico por 100. Son 300, ahora son centímetros. ¿Sí? ¿Qué problema tiene esto? Esto yo no lo puedo llegar y transformar en centímetros. Porque no son cualquier centímetro, son centímetros, son metros cúbicos. Son metros cúbicos, entonces aquí se multiplicaron metros por metros por metros para hacer metros cúbicos. Tengo 3 medidas que están en metros. Y cada una de estas hay que transformarla a centímetros. Entonces hay que multiplicar mucho. ¿Sí? Por eso es mejor solamente calcular de centímetros a metros. Porque hago un solo cálculo. Y ahora, si tengo 30 centímetros y lo quiero dividir por 100, esto lo puedo expresar así también. Al dividirlo por 100, se va a transformar en metro. ¿Qué operación yo puedo hacer aquí para facilitar mi cálculo? Quitar 0. Sí, puedo simplificar por los ceros. Ah, y esto es lo mismo que 3 dividido 10. Y eso es 0,3. Entonces yo voy a cambiar en vez de centímetros, metros. 0,3 metros. Y ahora sí, está todo en la misma unidad de medida. ¿Qué más información sé? Solamente esto es lo que dice, lo que yo he analizado, lo que dice la primera parte. Después en la parte A me dan información extra. Dice, si se ocupa un cajón antiguo de 3 metros de largo y 2 metros de ancho y se vierte arena recibida, ¿alcanzará para cubrir la altura que sugiere la educadora? Es decir, no es el cajón ideal, es uno antiguo que encontraron por ahí, que tiene de largo 3 metros, de ancho 2 metros, y yo tengo que calcular si al multiplicar el largo por el ancho por el alto, me caen la arena, ¿cierto? 1,5 metros cúbicos. Entonces tengo 3 metros por 2 metros por 0,3 metros, y voy a multiplicar. 3 por 2 son 6, 6 por 0,3. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo se hacía esto? 6 por 3, 18. ¿Cuántos decimales ocupé? 1.
¿Qué pasa? Hagamos el análisis. Si yo ocupo este cajón antiguo, ¿cuánta arena necesito para que llegue a los 30 centímetros de altura? 1.8 metros cúbicos. ¿Cuánta arena yo tengo? 1.5. ¿Me sirve este cajón? Ya pues, ya pues. No. No, pero ¿qué le pasa al cajón? ¿Me falta arena o me sobra arena? Me sobra arena. Falta. Oh. Si yo uso este cajón antiguo, para llegar a la altura requerida, debería tener toda esa arena. ¿Tengo esa arena? No, no tengo esa arena. Entonces, si yo utilizo el cajón antiguo, me falta arena para llegar al nivel. Arena. ¿Cuánto fue me quedó la arena? Ahí sí. ¿Cuál debe ser la superficie del cajón para que la arena quede a buena altura? ¿Quién está escuchando? Ya. Continúo. Ahora, para que el cajón tenga buena altura, ¿cuál va a ser el largo y el ancho? ¿Cómo lo podríamos hacer? Se supone que yo no sé el largo ni el ancho. Solo sé la altura del cajón y cuánto tiene que contener. Aquí pueden ver, haber muchos diferentes. Entonces, si yo digo, voy a hacer un cajón de 2 metros de largo y 2 de ancho, ¿me sirve? Entonces veo, 2 por 2 son 4, 4 metros, por 0,3, 3 por 4 son 12, ¿cuántos decimales utilicé? Utilicé un decimal, metros cúbicos. ¿Qué implica esto? Hagamos el análisis. Si yo hago un cajón de 2 por 2, toda esta arena que voy a necesitar para llegar al nivel de 30 centímetros, ¿me sobra o me falta arena? Me sobra arena, porque yo solamente voy a utilizar 1.2 y llego a 30 centímetros. Como yo voy a utilizar toda la arena va a quedar sobre estos 30 centímetros. ¿Sí? ¿Y eso es bueno o malo? Dice que la parvularia le indicó que el cajón debía contener al menos hasta 30 centímetros de altura. Al Pero se menos. Es puede bueno. hacer el cajón un poco más alto. ¿Cómo? Se puede hacer el cajón un poco más alto. Exacto, yo hago el cajón un poco más alto nomás, pero ya cumplo lo mínimo, porque al menos significa como mínimo tengo que tener esta altura. Si es más altura la que yo puedo obtener, mucho mejor. ¿Sí? Dice al menos, como mínimo 30, pero si yo hago uno de 40 centímetros o de 50 centímetros y ocupo toda la arena, mucho mejor. Entonces, ¿cuál debe ser la superficie del cajón para que la arena quede a buena altura? Un ejemplo particular, 2 metros por 2 metros. Por 50. 0.50 metros. Es medio metro para arriba. 50 centímetros. No importa que el cajón no quede lleno completamente de arena. No quiero que quede aquí hasta el tope porque cuando se meta un niño, la arena se va a caer.
Ya. Veamos el 6. Dice, uno de los primeros computadores electrónicos medía 15 centímetros de largo, 4 de ancho y 3 metros... No, perdón, 15 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Actualmente, un notebook puede medir 30 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. ¿Cuántas veces mayor es el volumen del antiguo computador respecto al notebook actual? Entonces, tengo un computador gigantísimo que era de 15 metros de largo, 15 metros, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Ese era el computador gigante antes. ¿Se lo imaginan? Y un computador actualmente dice que puede medir 30 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. No está a la escala, pero más o menos para que se imaginen que uno más grande que el otro no. ¿Qué problema tenemos de nuevo? Tengo que comparar estos dos. Y para compararlos, ¿qué tengo que hacer con la unidad de medida? Que los dos tengan la misma unidad de medida. La misma unidad de medida. Entonces vamos a pasar todos estos de acá a metros. Entonces lo voy a dibujar solamente para que se vean las unidades de medida distintas. Yo sé que el dibujo ahí nomás, pero... Este antes era de 30 centímetros a metros. ¿Cuánto va a ser? 0.3 metros. Este antes era de 20 centímetros, ahora va a ser de 0.2 metros. Y este es lo más difícil. Este antes era de 2 centímetros y ahora en metros, ¿cuánto es? 0.02 metros. ¿Sí? Vamos a calcular el volumen de ese, del computador grande. Vamos a calcular el volumen de este, del computador pequeño. Y vemos cuántas veces cae el computador pequeño dentro del grande. Sería 15 por 4 por 3. Y tengo el volumen del computador grande. Y acá sería 0,3 por 0,2 por 0,002. No, me pasé por un 0. Ahí sí. Ahora multiplicar aquí, 15 por 4 son 60. 60 por 3 son 180 metros cúbicos. Y al otro lado, la vez que multiplicar aquí me da 3 por 2 son 6. 0,06, porque hay dos decimales. 6 por 2 son 12. ¿Pero cuántos decimales usamos? 1, 2, 3, 4. Entonces tiene que tener 4 decimales. Ahí está. Miren la comparación. Ese es el volumen del computador gigante y este es el volumen del notebook pequeño. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer entre estos dos? Dividir. Quiero saber cuántas veces cae este pequeño dentro de eso. Que es cuántas veces mayor es el volumen del antiguo respecto al notebook actual. Entonces, yo el 180 lo voy a dividir en 0,002. Una estrategia para que sea más fácil la división es igualar la cantidad de decimales. Tiene 4 decimales, este no tiene ninguno, así que le voy a colocar decimales. 1, 2, 3, 4. Igualé la cantidad de decimales, ¿cierto? Cuando yo igualo la cantidad de decimales, tiene 4 decimales, yo puedo quitar la coma en ambos lados. Ah, esto sería
180, 1, 2, 3, 4, dividido. ¿Cuánto vale este número si no está la coma? Vale 12. Y ahí queda una división un poco más, más amigable, no tan compleja. Empiezo a dividir. Separo las primeras dos cifras. El 12, ¿cuántas veces cae en el 18? Una sola vez. 12 por 1 son 12. ¿Cuánto me faltó para llegar al 18? Me faltó llegar 6. Bajo la siguiente cifra, 60. 12, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 60? Por 5. 5 por 12 es 60, me sobra 0. Este sería 0, 0, 0, 0. Es decir, 150.000 veces cae o es mayor el computador antiguo respecto al notebook actual. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí se entendió, profe. Ya. Y lo más complicado aquí son los cálculos. Es multiplicar. Espérame un poquito. Ya. Ahora, vamos a pasar al siguiente. Y el siguiente tiene que ver con cilindro. Cambia la figura. Pero no el método. Estos son los cilindros y hay que calcular el área de la base y se multiplica por la altura. Profe, Dígame. ¿cuántas veces el computador antiguo era más grande que el notebook? 150.000 veces. Muchas gracias por el dato. Ya. Chiquillos, recuerden que no pueden llegar tan tarde. Hay gente que está llegando muy tarde a clase. Para la próxima yo no voy a dejar entrar simplemente a la gente que llega después de las 10:40. Para que lo sepan. Que hay gente que está llegando a las 11. Ya. Entonces, para los volúmenes de los cilindros hay que calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura. Área de la base y por la altura. Área de la base por la altura. El problema es que la base ahora no es tan fácil calcular. ¿Por qué? Porque la base es un círculo. ¿Y cómo se calculaba el área del círculo? Área de un círculo. Es pi por el radio elevado a 2. Entonces aquí tengo que calcular el radio. Esto que me dan aquí, como es largo completo, se llama diámetro. Yo lo parto a la mitad y tengo el radio. En el A, ¿el radio cuánto vale? 1.5. 1,5. Bien, 1,5 o 1.5 centímetros. Entonces aquí, al tiro puedo calcular el área de la base, con esta fórmula. Pi, que lo vamos a reemplazar por 3,14, por, o multiplicado, 2,25. 1,5 al cuadrado. Y 1,5 al cuadrado, para que sepan lo que es 1,5 por 1,5 por 3,14. ¿Y aquí cuánto es 15 por 15? ¿Cuánto es 15 por 15? Son 2,25, 15 por 15. ¿Cuántos decimales hay? Un decimal, dos decimales, tiene que haber dos decimales aquí. Por 3,14. Multiplico. Me da 7065000. Yo solamente multiplicar los números me da eso. Pero ¿cuántos decimales tengo? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso es la respuesta. Entonces, esto sería 706,5 centímetros cuadrados.
El área de la base, solo la base, el circulito, son 706,5 centímetros cuadrados. Y eso se multiplica por el alto, que es 5. Entonces vamos a multiplicar por 5. Al multiplicarlo por 5, me da 3.532,5. Y ese sería el volumen. El resto es lo mismo. Encuentro el radio, ocupo la fórmula y después lo multiplico por la altura. Vamos a pasar a los problemas ahora. Dice, resuelve los siguientes problemas. Considera pi aproximadamente 3,14 y comprueba con tu calculadora. En una lata cilíndrica de jugo natural se indica que el contenido es de 300 centímetros cúbicos. Si el diámetro de la lata es de 5 centímetros, ¿cuál será aproximadamente la altura del envase? Es decir, yo lo que tengo... Espera. Yo lo que tengo es la circunferencia de abajo, tengo el diámetro, todo esto vale 5 centímetros, pero es como el ancho total de la lata. Entonces, el radio de la lata, ¿cuánto es? 2.5. 2,5 centímetros, sí. El alto, el que yo no sé de la lata, esto no lo sé, lo desconozco. Pero yo sé que dentro de la lata, el jugo, son 300 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a hacer como si yo fuera a calcular esto. Si yo quisiera calcular, tendría el área de la base. ¿La puedo calcular con solamente el radio? ¿El área de la base se puede calcular solamente con el radio? Sí, porque el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. El pi sí se conoce, 3,14. El radio, 2,5 al cuadrado. Y yo voy a hacer todos los cálculos aquí, 2,5 por 2,5. Y después lo voy a multiplicar por 3,14. Y todo eso me va a dar el área del círculo, de la base. Entonces lo vamos a hacer rapidito, 3,14 por 2,5 por 2,5. Y me da, lo hice con la calculadora, así que por eso salió tan rápido. 19,625. Eso sería el área de la base. 19,625. La unidad de medida, centímetros cuadrados. Ahora, esto que es la base, se va a tener que multiplicar por la altura, pero que no la conozco. Y el resultado me tiene que dar 300 centímetros cúbicos. Entonces esto va a ser como una incógnita. Sería el área de la base multiplicado por esto que desconozco, me tiene que dar 300. ¿Cómo despejo esta ecuación? Este que está multiplicando pasa al otro lado Dividiendo. dividiendo. Entonces, este valor que estoy buscando, que es la altura, va a ser igual a 300 dividido 19,625. 300 dividido 19,625. Y me da algo aproximado también, de que la altura aproximadamente, entonces la vamos a hacer aquí, es 15,28 o 29. ¿Qué harían ustedes como fabricantes de la lata?
¿De cuánto medida lo harían? Si a ustedes el fabricante le dice, o sea, el dueño de la empresa le dice, no, yo no quiero ni 15.5, yo quiero un número exacto. O 15 o 16. ¿De qué portaría la lata? De De altura. 15. Oh, pero si lo hago de 15 me va a faltar jugo, po. Y lo voy a hacer un poquito más chico. Mejor la hago de 16. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo la hago de 16? Ya, claro, el jugo, va a caer el jugo y va a quedar un poquito de aire, pero no importa, ya cayó el jugo. Me sirvió para contener lo que yo estoy buscando. En cambio, si yo la hago de 15 centímetros, me va a faltar jugo. Y al final esto no va a ser de 300 centímetros cúbicos, va a ser de menos. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente. Un fabricante de conservas necesita decidir qué envase cilíndrico es mejor para su producto. Si un cilindro es el doble de ancho que el otro, pero la mitad de alto, ¿cuál de los dos envases tienen mayor capacidad? Ya. Un El que es cilindro, más ancho, ¿por qué? porque al ser el doble de ancho es más grande que si fuera el doble de alto. Es que no sé cómo explicarlo, pero Ya, tengo un círculo. ¿No serían los dos parecidos si es que tienen, es que, por ejemplo, si tú probáis con un vaso chico, y entre comillas, que se ve chico y lo llenáis en una taza, llena lo mismo? O por lo Ah, menos así son los vasos de mi casa. pero solo si es que el volumen es el mismo, po. ¿Sí? Lo que usted está diciendo es lo que pasa cuando tengo dos vasos que son de distintos tamaños, pero que tienen el mismo volumen. Por ejemplo, un vaso de 200 ml y otro vaso de 200 ml. Entonces, ¿será lo mismo si yo el ancho es el doble y si el alto es el doble? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo específico. Entonces, imagínense que este vale 4 de ancho. 4 de ancho, ¿ya? ¿Y este cuánto va a valer de ancho? 2. 2, bien. Y este de alto va a ser 1. ¿Y este de acá, de alto va a ser? 0,5. No, porque este es más alto. El doble más alto. 2, ¿sí? Recuerda que este es más chiquitito y este es el doble de alto. Este es más gordo, entonces este es la mitad de lo gordo. ¿Sí? Y vamos a calcular su volumen. Vamos a calcular el volumen del primero. Y vamos a calcular el volumen del segundo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para ver cómo son los volúmenes, lo que pueden contener adentro. Es un caso específico, pero nos va a servir para generalizar. ¿Sí? Porque si le pasó a este, también le puede pasar a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Primero tengo que contar el radio. ¿Cuánto es el radio de este? ¿Cuánto es el radio? 2. 2. 2. Ya. ¿Y este el radio es? 1. 1. Entonces vamos a calcular el primero. Le voy a colocar con azul, cilindro 1. El área de la base es pi por el radio, vale 2, al cuadrado. Y después lo tengo que multiplicar por la altura, que en este caso es 1. El cilindro 2, que va a ser verde, es pi por el área por el radio, 1, elevado a 2. Por la altura, en este caso es 2.
¿Cuánto me da aquí? Este es pi por 2 al cuadrado es 4 por 1. Me da 4pi. Lo vamos a dejar así todavía, no voy a multiplicar el pi. En el cilindro 2, 1 al cuadrado es 1. Mira, 2pi. ¿Qué será más grande? ¿4pi o 2pi? Entonces vamos a ver. 4pi significa 4 por 3,14. ¿Sí? Y este sería 2 por 3,14. Y vamos a ver cuál de los dos volúmenes es más grande. 4 por 3,14 es 12,56. Y 2 por 3,14 es 6,28. ¿Cuál era más grande, el 1 o el 2? El cilindro El 1 1. era más grande. Porque como la base es más grande, puede contener más líquido por cada centímetro de altura que tenga. ¿Ya? Entonces aquí el mejor producto sería el producto 1, el que sea más ancho en la base, porque así puede contener más líquido con menos altura. ¿Sí? Y llegamos al último. Ah, no, el penúltimo. Ya. El cilindro fonográfico fue el primer método utilizado para grabar y reproducir sonidos, hacia 1890. Y algunas empresas decidieron estandarizar sus medidas. Así fue como se produjeron cilindros fonográficos de 10 centímetros de altura, 5,7 de diámetro. ¿Cuál era el volumen del cilindro fonográfico? Estos cilindros eran algo así. Y aquí sobresalían algunas pestañitas. Entonces cuando giraba, iba sonando estas pestañitas. Ay, qué resfriado. Parecía a unos que aparecen en las publicidades de unas cajitas musicales. Sí, esto se evalúa, todo esto se evalúa a final de semestre. Ya. Entonces, necesito calcular el volumen. Y me dice que el diámetro, es decir, todo esto vale 5,7 centímetros. Y todo este largo es de 10 centímetros. Y tengo que encontrar primero el radio. ¿Y cuánto es la mitad de eso? Mira, bajar, mira. No, las clases de los viernes no están grabadas. Tienen que venir a clase los viernes, temprano. Ya. 5,7 centímetros. La mitad de eso, ¿cuánto será? 2.8. ¿Cómo le sacó? Sí, está bien, pero ¿cómo le sacó? Si eso querés saber. Ya. Yo sé que esto tengo que sacar la mitad, ¿cierto? Esto es lo mismo que 5 y 0,7. ¿Sí? Lo separé solamente. La mitad de 5, ¿cuánto es la mitad de 5? 2.5. 2.5. Bien. ¿Y la mitad de 0,7?
Mejor, y si le colocamos aquí, eso, ahí sería, a lo mejor sería mejor. La mitad de 70, 0,35. sí. Y ahora sumo estos dos. Y ahí sí, 2.85. Lo que dijo Benjamín estaba cerca, pero no era muy preciso. Entonces, tengo el radio. El radio es 2.85. Y ahora puedo sacar el área, o sea, el volumen. ¿Cómo era el volumen? El volumen era el área de la base, que es un círculo, y por el radio 2.85 al cuadrado, y eso lo voy a multiplicar por la altura, que en este caso es 10. Y esto sí lo pueden hacer con calculadora y todo y sacar el cálculo. ¿Ya? Ya. Una torta de novios tiene 3 pisos, cada uno en forma de cilindro. El primer piso tiene 40 centímetros de diámetro. Tengo un cilindro. El primero tiene de diámetro, es decir, todo esto de largo, 40 centímetros. ¿Cuánto es el radio del primer piso? 20 centímetros de 20. radio sí, bien, de radio del primer piso. El segundo piso es de 30 centímetros. Pero el radio, ¿cuánto es el radio del segundo De piso? 15 centímetros. Bien, 15 centímetros de radio. Y el tercer piso, De 10 centímetros de radio. bien, 10 centímetros de radio. Entonces yo los dibujé por separado porque así les vamos a hacer el cálculo de los volúmenes. Dice, y cada uno tiene una altura de 12 centímetros. Entonces este tiene 12 centímetros de alto cada uno. Hay que tener cuidado porque algún otro ejemplo lo que puede decir, es que en total la altura era de 12 centímetros. Ya hay que dividir la altura total en cuántos pisos hay para ver cuántos tiene cada uno. Entonces, calculo el área de la base, pi por el radio al cuadrado, y lo voy a multiplicar por la altura, que en este caso es 12. Y lo mismo, pi por 15 al cuadrado, y lo multiplico por la altura, que es 12. Pi por 10 al cuadrado, por la altura, que es 12. Luego, obteniendo estos resultados, los sumo todos. Y al sumarlos todos, voy a tener el volumen total de la torta.